Buenos días, señores de Coavi. Muchas gracias por este espacio. La idea es que en esta reunión ustedes puedan conocer cuáles son las sugerencias que yo les voy a dar después de haber realizado el diagnóstico de las problemáticas y del proceso de servicio de logística de la empresa Coavi. Entonces, la idea es que podamos ver en toda esta reunión cuáles son las sugerencias, cuáles son los puntos de mejora que ustedes deben tener en cuenta para llevar a cabo un mejor servicio a sus clientes. Mi nombre entonces es Catalina López Castillo, soy administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, soy candidata a magíster en mercadeo y tengo una experiencia de 5 años en procesos de logística en grandes empresas de Colombia. O la agenda que vamos a tratar entonces este día en esta consultoría será, primero, conocer cuál es el objetivo y el alcance de la consultoría, conocer las problemáticas de Coavi y sus antecedentes según lo que ustedes ya me han contado, conocer sobre el sector avícola en España para que tengan una referencia un poco cómo se mueve el sector, conocer unas mejoras sugeridas en el diseño del servicio logístico para Coavi según esa problemática que me dieron a conocer. Les voy a dar a conocer ciertos puntos en los cuales sí es importante mejorar, como por ejemplo lo de ser los elementos del servicio al cliente, conocer cuál es el tiempo, el ciclo del pedido y qué transcurre de ello y qué hay que tener en cuenta para que ese pedido obviamente cada vez sea menor, pero sea el óptimo para la empresa, conocer cuáles son los efectos del servicio logístico en las ventas, conocer cuáles son los costos del servicio logístico, porque obviamente eso genera unos costos para la empresa, y cuáles son algunas sugerencias de medición de ese servicio logístico. Obviamente, pues conclusiones a nivel general sobre todo esta presentación de consultoría y unas referencias de las cuales pues tomé la información que les puede servir de consulta para futuros procesos para ustedes. Entonces, vamos a comenzar con el objetivo y el alcance. El objetivo, obviamente, es identificar los puntos críticos en el diseño del servicio de logística de la empresa Coavi y que están impactando negativamente al servicio al cliente, ya que ustedes me dieron a conocer que hay clientes que se están viendo afectados, entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que debemos organizar. Sugerir mejoras en los procedimientos evidenciados como detonantes de las fallas en el diseño del servicio de logística, y obviamente ustedes, con todo lo que yo les voy a dar a conocer, con los diferentes puntos que ya vimos en la agenda, ustedes revisarán dentro de las sugerencias que les voy a dar, pues tendrán en sus manos la puesta en marcha de todos estos correctivos que son necesarios en ese diseño del servicio de logística para que la empresa obviamente llegue a unos puntos óptimos para que sus clientes estén contentos y los clientes estén satisfechos con su servicio. Entonces, según lo que ustedes me han dado a conocer, hay varios puntos que se generaron como problemática. Primero, pues voy a darle a conocer que y a retomar que ustedes son una empresa española productora y comercializadora de huevos frescos y de productos que satisfacen las necesidades de la demanda nacional en España y que están fundados desde 1975, que actualmente cuentan con un centro de producción y comercialización en 8 provincias de España. O sea, en cada una de las 8 provincias tienen un centro de producción y comercialización y tienen nuestras oficinas centrales en Valencia, que en cada uno de esos centros de producción disponen del área de logística que se encarga de la toma de pedidos, alistamiento, despacho y transporte, y la compañía afronta en este momento pues una problemática por el alto nivel de incumplimiento que presenta el área de logística y que los clientes más importantes de la compañía están percibiendo, y por esto pues hace menos de un mes ustedes perdieron un cliente muy importante, una cadena de supermercados y pues que ya venía presentando de todas maneras problemas en la entrega de las solicitudes a tiempo, y por esto pues obviamente ese cliente se retiró, decidió no comprar más con ustedes, pero en este momento pues tenemos un punto crítico y es que no se han tomado las medidas y correctivos necesarios, entonces es muy importante generarlos con todas las sugerencias que les voy a dar para que esto no se vuelva a presentar. Voy a hacer un recuento de lo que es la producción avícola en España. Como ustedes bien lo saben, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA, en España, nos da un reporte del número de granjas a nivel general que hay en España. Nos da un censo también a nivel general del número de gallinas productoras en el país.
Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí el número de granjas es de 1193. Aquí hay diferentes sistemas de producción. Este sistema de producción ecológica está tomando bastante fuerza en los últimos años. Y obviamente pues seguimos con una gran cantidad de gallinas todavía en jaula, pero los grandes competidores de ustedes se están pasando a esta modalidad, porque las personas están viendo muchísimo más la necesidad de tener un menos estrés en los animales y que tengan una mejor producción. Así que tenemos en general pues 43 millones y medio, muchísimas incluso, de ponedoras, gallinas ponedoras en todo el 2016. En cuanto al consumo y autoabastecimiento, estamos viendo aquí una gráfica que data desde 1987, donde hay un promedio, o sea, aquí hubo un gran bajón, volvió y subió, pero aquí el promedio se mantiene un poco estable, en donde pues obviamente el consumo per cápita en los hogares es básicamente de 217 huevos por persona y sobre todo pues los hogares es quien tiene el mayor consumo, ¿cierto? Y pues obviamente que la compra de huevos representa el 1.22% del gasto total en la alimentación. Es bajo, ¿cierto? Pero se tiene un porcentaje importante. Y otra cosa es que también hay que tener en cuenta y es que España produce más de lo que consume, es decir, aquí hablamos de que el autoabastecimiento es del 123%, tenemos una oferta muchísimo mayor a la demanda nacional, lo que hace que España sea un gran exportador en los países de la Unión Europea. Entonces también ustedes deben tener en cuenta que cualquier falla en el sistema hay mayor oferta de lo que hay demanda nacional. Obviamente hay demanda del extranjero, pero ustedes tienen que ponerse muy al tanto porque el mercado es más pequeño de lo que verdad oferta, entonces hay muchas empresas productoras de huevos. Es muy importante tener en cuenta estos puntos. Primero, para esa mejora en el diseño del servicio de logística, es necesario tener en cuenta los elementos del servicio al cliente. Cada uno de esos aspectos es muy importante. Entonces voy a hacer un repaso por todos ellos para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, los elementos de pretransacción, es decir, qué se debe tener en cuenta antes de, que es todo lo que viene enfocado a que debemos declarar por escrito una política de servicio al cliente, que el cliente tenga esa política en las manos, es decir, yo con el cliente sentarme, ustedes sentarse con ese cliente y definir cuáles son los tiempos de entrega después, en el momento de hacer el pedido, cuánto se demora el pedido en promedio en ser entregado en el supermercado, porque sus grandes clientes son supermercados. Ustedes ellos tienen tiendas y necesitan de su cumplimiento en el pedido, que ellos sepan cuáles son las condiciones y que lo tenga por escrito. En caso de contingencias, ¿ustedes qué van a hacer? Que él tenga todo por escrito. Si ustedes tienen exclusividad con clientes, es muy importante que sepan medir esas exclusividades y no se arriesguen a tener una exclusividad que haga tener un colapso en la operación y entonces porque de ahí se deriva todos los demás problemas que se puedan generar. Obviamente, tener una estructura organizacional adecuada para que esa política se lleve a cabo, para que todos los procesos se lleven a cabo, que tengamos una flexibilidad en el sistema de todos los procesos de operación y que hayan unos servicios técnicos adecuados y software adecuado, maquinaria adecuada, con un buen proceso y de preparación de mantenimiento preventivo y correctivo, obviamente, para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. Ya luego en la transacción del pedido, ¿qué debemos tener? Primero, un apto nivel de existencia, es un apto nivel de inventario. Por esto hay que empezar a revisar según los pedidos cuál es el nivel óptimo de inventario, ¿cierto? Generar una habilidad para manejar esos pedidos atrasados, es decir, qué vamos a hacer cada vez que empiecen a pasar que se están atrasando los pedidos y tomar las iniciativas necesarias. Tener en cuenta los elementos del ciclo del pedido, es decir, qué pasa en cada uno de los procesos y qué procedimientos nos van a ayudar en cada uno de estos procesos, cuánto es el tiempo que me demoro como empresa para poder llevar a cabo el
la entrega del pedido desde que el cliente me lo pide hasta que se lo llevo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese proceso de transbordo? Desde que yo tengo en la granja, tengo los huevos almacenados, los voy a empacar, los voy a transportar, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es el proceso? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué elementos? ¿Cómo voy a darle un manejo a todo ese material que me va a permitir obviamente que el producto esté en el mejor estado, ¿cierto? Y cómo lo voy a transportar de la mejor manera para que llegue adecuadamente al cliente. ¿Cómo voy a tener esa precisión en el sistema? Los software y los sistemas de información son muy importantes y obviamente que las personas que estén allí estén altamente capacitadas para que tengamos una información eficiente. Debemos también prever las conveniencias del pedido, es decir, o sea, cuánto es lo mínimo que nos deberían pedir para poder generar el transporte, generar el pedido. Si tenemos exclusividad con ciertos clientes, entonces cómo vamos a organizar la periodicidad, cada cuánto tiempo vamos a entregar y en qué cantidad y en qué condiciones, obviamente, ¿cierto? Y si llegásemos a tener problemas con el producto, ¿cómo lo vamos a sustituir? ¿Qué plan B vamos a tener en caso de que la de mercancía llegue con una avería, el cliente nos haga una reclamación? ¿Cómo vamos a suplir eso de manera inmediata, lo más rápido que podamos hacer? Y ya en los elementos de post transacción, pues obviamente, entonces, ¿qué garantías vamos a tener? Si se dan alteraciones, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a tener devoluciones, ¿cómo vamos a recoger ese elemento, ese producto y cómo lo vamos a suplir, ¿cierto? El cliente, ¿cómo va a poder rastrear nuestro producto? ¿Cómo va a poder saber en dónde está? ¿Cómo vamos a atender esos reclamos y quejas al cliente? ¿En qué tiempo le vamos a dar respuesta? ¿Cómo va a ser un protocolo de servicio al cliente en caso de reclamaciones de nuestro cliente? ¿Cómo vamos a empacar nuestros productos? ¿Cómo va a ser el reemplazo en caso de que tengamos averías en los huevos, en los productos o en fin? Entonces aquí quiero irme hacia manejar el tiempo. Como ya lo vimos en la anterior diapositiva, vimos que dentro de la transacción pues hay muchos elementos, pero el tiempo es fundamental. Pues obviamente todo lo que pasa en el proceso lleva tiempo. El tiempo desde donde se toma, desde ese punto cero, como lo podemos ver acá, donde el cliente hace un pedido. Entonces, desde la forma en como yo tomo el pedido, ya sea electrónico, ya sea por teléfono, ya sea vía un mensaje de texto o que ellos tengan acceso directamente a nuestro software de pedidos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me toma eso? ¿En cuánto tiempo me toma en consolidar todos esos pedidos? ¿Cómo entonces desde la granja se hace la recepción de los huevos, cierto? ¿Cómo se hace la clasificación y el envasado en el centro que se realiza esta operación? ¿Cómo se hace la selección de calidad? ¿Cómo se hacen la selección según las categorías de las diferentes categorías que tenemos del producto, cierto? Y cómo se lleva eso pues hacia otros lugares donde entonces los productos vemos que no cumplen con calidad. Luego, entonces, esos huevos de categoría A o dependiendo de la categoría que nos haya solicitado el cliente, entonces, cómo se clasifican, ¿cierto? Según el peso que tenemos, porque tenemos unos estándares que cumplir con nuestros clientes. De ahí, entonces, por eso vuelvo y me devuelvo hacia la política, hacia ese escrito que tiene nuestro cliente sobre nuestro cumplimiento, no solamente en el tiempo, sino en las condiciones del producto. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora sí, cómo se envasa, cómo se almacena luego y ya cómo entonces yo lo distribuyo y cómo, en qué condiciones y en qué tiempo se lo entrego al cliente en su centro de abastecimiento para que él pueda, obviamente desde ahí, poder abastecer las ventas. De aquí, pues como pueden ver, en el Instituto de Estudios del Huevo, pues van a encontrar esta información que les acabo de dar y muchísimas más. Es muy importante que te las tengas en cuenta. Hay muchos aquí ítems súper puntuales de cuál es la mejor forma de hacer la distribución. Incluso en esta página, por ejemplo, se habla sobre en 3 días, desde que el cliente mayorista solicita, en 3 días está el huevo en el punto de venta para el cliente final. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los estándares también del mercado para este tipo de entregas.
Aquí vemos en la mejora del servicio logístico que también es importante tener en cuenta, primero, toda la transmisión del pedido, es decir, la consolidación del pedido y la transmisión de los pedidos al almacén. Luego, el procesamiento y envasado del pedido que contiene preparación del conocimiento de embarque, la autorización del crédito para el cliente y la consolidación del pedido en el almacén. Luego, el tiempo de adquisición de ese inventario en caso de que no lo tengamos o nos quede faltando, de si se agotaron ese inventario, cuánto nos va a tomar poderlo tener, obviamente para poder cumplir con el cliente. Y el tiempo de entrega, es decir, el tiempo de entrega que va desde en este caso desde la granja, en el almacén, luego en el procesamiento de envío para el cliente. Todo esto compone el tiempo total del ciclo del pedido y el cual debemos tener en cuenta todos los inconvenientes que se puedan presentar allí. Luego, obviamente es importante tener en cuenta cuáles son los efectos del servicio sobre las ventas. Es decir, todo lo que yo haga me va a afectar las ventas. Entonces, quiero mostrarles este cuadro en donde en el eje Y vamos a ver las ventas y en el eje X vamos a ver que a medida que yo voy incrementando el nivel de servicio al cliente, pues obviamente voy a tener mejor ventas. Vamos a tener un rango de transición en diferentes, es decir, entre yo menos rango de transición tenga de un lugar a otro, pues obviamente voy a tener en este caso mejores ventas. ¿Qué quiere decir? Que primero, pues obviamente yo parto en cero, si yo no genero un buen servicio logístico voy a tener ventas en cero, pero a medida que voy creciendo, la curva se comporta de esta manera. Durante los primeros niveles voy a llegar a un punto que llamamos umbral, en donde las ventas van a crecer rápidamente cuando yo mejoro cada vez el nivel de servicio logístico, aunque luego llegan los rendimientos a un punto decreciente, es decir, van a seguir creciendo, pero no tanto como venían creciendo en un principio. Y ya luego yo llego a un tope, que es donde me muestra esta gráfica, obviamente donde yo llego a un punto alto, pero si obviamente yo empiezo a bajar el nivel de servicio, pues puedo llegar a un nivel de declive, pero también ¿qué puede pasar? Llega un punto en que el cliente no puede aumentar las ventas porque tiene unas políticas de compra, puede ser con varios proveedores, entonces ya llega un punto en donde no puede crecer muchísimo más. Entonces ahí es un punto súper crítico porque yo debo mantenerme o si no, pues obviamente las ventas van a bajar. Luego es importante tener en cuenta que entre más servicio yo preste de logística, obviamente los costos van a ser más altos. Entonces vamos a ver en el eje Y los costos o las ventas y en el eje X un servicio logístico al cliente mejorado, donde yo parto pues de cero. Si no presto un servicio logístico mejorado, no tengo costos, sino obviamente no va a tener ventas, pero yo voy a tener una curva de ingreso que es similar a la gráfica que vimos anteriormente y también voy a tener unos costos. Entonces, como pueden ver, a mayor servicio logístico voy a tener mayores costos, pero también voy a tener mayores ventas. Pero entonces, ¿qué es lo más importante de tener acá? El nivel óptimo de servicio que yo debo prestar al cliente se basa en la parte de la diferencia de estas dos gráfica de estas dos líneas donde yo maximizo las utilidades. Es decir, yo tengo que tener en cuenta cuál es este punto de los ingresos, aquí cuánto es el ingreso que yo estoy generando y cuánto es este costo de servicio para la logística. En el punto donde se maximice esta diferencia, esta resta entre el ingreso y el costo, ese es el nivel óptimo de servicio logístico que yo debo prometerle a mis clientes en promedio, ¿cierto? Porque allí es donde más utilidades voy a tener. Y así tengo en cuenta cuál es mi nivel. Esto es un porcentaje que se genera aquí del servicio logístico, es decir, cuál es el porcentaje de cumplimiento con el que yo me voy a comprometer. Es importante tener en cuenta toda esta medición. Primero, la medición, estos son unos puntos muy diferentes, cada uno de acuerdo a lo que puedo tener. Entonces, para ingresar el pedido, puedo tener en cuenta como medición el tiempo mínimo, máximo y promedio para el manejo del pedido, el porcentaje de los pedidos manejados dentro de los tiempos objetivo. Otro de las grandes líneas a medir es la precisión de la documentación del pedido. Entonces, ¿qué porcentaje de documentos tienen errores? Es necesario tenerlo en cuenta. En el transporte, ¿qué porcentaje de entregas llego a tiempo? ¿Qué porcentaje de pedidos entregados es en la fecha solicitada por el cliente? ¿Cuántas reclamaciones de daños y pérdidas como porcentaje del costo del transporte tengo? Otra de los niveles de medición que yo debo medir es disponibilidad del producto en inventario, es decir, cuál es el porcentaje de la falta de inventario, cuál es el porcentaje de pedidos cumplidos en total, cuál es la tasa de cumplimiento de pedidos y cuál es la tasa de cumplimiento del promedio que tengo, cuál es el promedio de artículos de pedido con retraso y cuál es la tasa de cumplimiento de los artículos. En cuanto a los daños del producto, tengo que tener en cuenta el número de devoluciones con respecto a los pedidos totales y el costo de esas devoluciones con respecto a las ventas totales. Y obviamente
Obviamente tener en cuenta el tiempo de procesamiento del almacenamiento y la producción, es decir, cuánto es el tiempo mínimo, máximo y promedio para procesar los pedidos. Estos son algunas de las indicadores que debo tener en cuenta para medir, pero obviamente hay muchísimos más que ustedes pueden tener en cuenta y esto se hace de acuerdo a la empresa, es decir, se hace a la medida de la empresa. En conclusión, entonces, es importante tener en cuenta los elementos del servicio al cliente y coordinar todos los procesos dentro de la empresa que derivan en ese diseño del servicio logístico. Es decir, hay que diseñar todo el servicio logístico y organizar los procesos y procedimientos para que esto se lleve a cabo. Definir las políticas en todo el proceso y detallar los responsables del cumplimiento en cada una de las áreas de la empresa. Implementar un sistema de información interconectado para coordinar la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. Realizar planes de trabajo que den a todo el equipo una directriz para que los colaboradores puedan tomar decisiones acertadas en toda la actividad que tiene la empresa y para que también, si se les presenta contingencias, puedan generar una solución y generar controles al interior de la compañía para mejorar el proceso de entregas. Es decir, tengan en cuenta las mediciones que les acabo de dar, hagan las cosas a su medida, porque lo que no se mide no se puede gestionar y obviamente tengan en cuenta cuáles son los costos que ustedes tienen, cuál es la rentabilidad que ustedes esperan para generar un nivel de servicio importante para la empresa y puedan comprometerse con algo con el cliente. Entonces, por eso es importante tener esos indicadores definidos y que en qué periodicidad los van a medir. Para finalizar, entonces les doy a conocer algunas referencias de las cuales pueden tomar información, pueden profundizar en futuras ocasiones y puede ser de utilidad para ustedes. Y con todo lo que les acabo de dar, entonces manos a la obra. Les deseo muchísimos éxitos, espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes y les deseo un resto de día maravilloso.